No todo vale, gobierno traidor, nos han traicionado sistemáticamente a lo largo de estos años, y justicia para las víctimas del terrorismo, lo que tanto hemos perdido durante tanto tiempo. Al final lo que pedimos es justicia y que no se nos traicione. Hay mucha gente que ha sido tibia en este tiempo y hay mucha gente temerosa con la foto de Colón, Miguel. Pero la foto de Colón, el 26, es por las víctimas, PP, Ciudadanos, Vox y todo el que tenga un poco de dignidad. Yo siempre he dicho, o estás con las víctimas o estás con los terroristas. Aquí no vale, y el que no hace nada, pues al final está con ellos. Yo creo que con la manifestación del próximo sábado lo que hacen las víctimas es plantarse y decir basta ya. Basta ya ante un gobierno que ha tomado una serie de decisiones que a ellas les ha producido un daño enorme, ¿no? Y sobre todo les ha hecho dudar de la firmeza del Estado de Derecho y les ha hecho dudar de que todo su sufrimiento y todo lo que ellas han perdido y lo que han entregado, al final les han quitado a sus seres queridos, no ha servido para nada, ¿no? Por un lado, el ver cómo los herederos del brazo político de ETA no solo es que estén en las instituciones, es que ahora son socios preferentes de gobierno y marcan las decisiones principales de este país. Claro, para ellas, ver a la portavoz de Bildu hablar de los presupuestos o al propio Arnaldo Otegi hablar de derechos humanos, condicionando sus apoyos a los derechos humanos de los presos, pues claro, vamos a ponernos en la piel de la víctima que está en el sofá y está viendo por la televisión eso, ¿no? Entonces, por un lado eso y por otro lado, yo creo que esto es lo más doloroso, el ver cómo esa confianza que ellas han tenido en el Estado de Derecho, esa confianza que ellas han tenido en la justicia, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Las víctimas nunca se han tomado la justicia por su mano porque han confiado en que se iba a hacer justicia, ¿no? Y ahora, en cambio, ven que eso peligra, ¿no? Las víctimas están resignadas a ver cómo los asesinos de sus seres queridos van a salir de prisión. Y además son socios del gobierno no a cambio de nada. Ellos siempre han dicho presos por presupuestos, y es algo que estamos viendo. Yo me di cuenta que no hablábamos el mismo idioma el día que nos sentamos ante el secretario general de Instituciones Penitenciarias, cuando tuvimos conocimiento, antes de que se hiciera público, tuvimos conocimiento de esa interlocución que él mantenía con el entorno de los presos de ETA y como digo, antes de querer montar lío, le pedimos una reunión, se lo pusimos encima de la mesa, la presidenta Maite Araluce se lo puso encima de la mesa y él nos contestó que igual que se reunía con nosotros, tenía que reunirse con ellos, ¿no? Claro, un gobierno que es capaz de colocar al mismo nivel a las víctimas, al entorno de los etarras, yo ahí me di cuenta que es que poco más teníamos que hablar. Claro, estamos hablando de que el interlocutor es el terrorista encarcelado una y otra vez, Kubati, asesino de Yoyes. O sea, el terrorista que habla en nombre de cuando se deroga la doctrina Parot es Kubati, con el que salen las... Bueno, a ver, es que Kubati a día de hoy, que está en libertad, es el portavoz de la comisión de presos de Sortu, ¿no? Que forma parte Sortu de la coalición que es socia de gobierno. Claro, es que aquí todo hay que contextualizarlo, ¿no? Y entonces, al final, la interlocución a través de otros miembros de Sortu y de la figura de Joseba Azcárraga, al final es mandar mensajes directos, efectivamente, a Kubati, que es el que centraliza todo lo relacionado con los presos, en este caso en nombre de Sortu.
con un informe de la Guardia Civil, no es algo que digamos las víctimas, lo dice la Guardia Civil en un informe donde vemos el contubernio de instituciones penitenciarias, como vemos como el secretario general de instituciones penitenciarias tiene un trato preferente con los presos de ETA a través de Azcárraga, de su interlocutor, y donde vemos que prácticamente están pactando de qué manera se lleva a cabo esos acercamientos y ese... Tenemos que aguantar todavía que el ministro de Interior diga que que también es una institución con la que hay que tratar, o sea, que ETA sea reconocida como un actor político más y que sea el socio preferente de este gobierno, de verdad que es una indignidad. Siempre se nos dijo que eso se estaba haciendo porque no había otra opción, porque había que cumplir la ley, y la ley decía eso y había que hacerlo, ¿no? Desde la VT, desde el principio dijimos que esto no era así, que esto no era una cuestión de ley, era una cuestión de política, y que aquí había una estrategia. A nosotros se nos ha negado por activa y por pasiva. Nosotros hemos mantenido una relación institucional correcta, tanto con el Ministerio del Interior como con el secretario de Instituciones Penitenciarias, pues en beneficio de las víctimas, porque al final considerábamos que era importante el tener información directa, ¿no? Y siempre se nos ha negado que hubiese una estrategia detrás. Y con el tiempo esto se ha ido demostrando que era falso y que existía esa estrategia y que a través de una serie de mediadores por parte de instituciones penitenciarias se tomaban las decisiones y se les informaba acorde a lo que ellos iban reclamando. Claro, pero estamos hablando ya incluso de que efectivamente, tal y como reza el eslogan de la manifestación, no todo vale, porque no puedes tener de mediador a un terrorista. Recordemos que Bildu tenía que estar ilegalizado. Hemos llevado más de 200 indicios para ilegalizarlo a lo largo de estos años y desgraciadamente lo vemos en las instituciones y desgraciadamente lo vemos tomando decisiones de calado en este país. El precio que se está pagando por todo esto es muy alto, es muy duro ver en las instituciones a personas del entorno de ETA que no condenan su pasado terrorista, que no condenan que estuvo mal todos los asesinatos que se han ido produciendo a lo largo de estos años y desgraciadamente que apuesten por terroristas para estar en los diferentes gobiernos, están con sus apoyos para tomar decisiones de calado importantes en este país, pues es algo que las víctimas del terrorismo nunca vamos a entender y que lucharemos hasta la extenuación para que no siga ocurriendo, para que haya un cambio de gobierno, porque estos tipos de gobiernos que se apoyan en terroristas, pues creo que no merecen estar dirigiendo un país. Si tú les das recompensa por asesinar, ¿quién no te dice que en el futuro los cachorros de la Kale Borroka empuñen armas? Hombre, es lo que siempre desde la VT hemos dicho, ¿no? Que ahora ETA ha conseguido, por dejar de matar, aquello que no consiguieron matando, ¿no? Y es verdad que al final eso es un mensaje que es muy peligroso, ¿no? Porque al final estás diciendo que la violencia, oye, está bien, porque en algún momento, o bien porque la utilices o bien porque la dejes de utilizar, tú vas a conseguir tus objetivos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, ¿quién nos dice que a futuro, hombre, no sé si será ETA, pero puede ser cualquier otro grupo violento que, tomando como ejemplo lo que pasó con ETA, y que pueda decir, es que en este país la violencia es útil para conseguir tus objetivos políticos, ¿no? Que al final eso es lo que es el terrorismo. Recordemos que víctimas de terrorismo podríamos haber sido cualquiera a lo largo de estos años y podremos ser, porque ahora mismo hay un terrorismo global, un terrorismo yihadista que sigue ahí y no podemos dejar pasar todo esto que está ocurriendo. Sobre todo porque como sociedad, si dejamos y olvidamos lo que ha pasado y todos estos años ha estado ocurriendo durante más de 50 años en nuestro país, pues estamos abocados a que en cualquier momento vuelva a suceder. El día que un político no tenga en la boca a las víctimas del terrorismo, algo mal estaremos haciendo. Todos conocemos a Ortega Lara, todos conocemos a víctimas del terrorismo, ¿no? Pero Isidro Artigas, si yo salgo a la calle a preguntar, no saben quién es, pero es un policía que va en silla de ruedas, ¿no? Entonces, cada vez que liberan a un preso, aquí suenan los teléfonos. Cada vez que acercan a un preso terrorista, cada vez que hay una celebración, ¿qué pasa aquí en la OET? Bueno, pues que desgraciadamente también este gobierno nos ha traicionado porque nosotros una de las cosas que les pedíamos es que nos avisaran con tiempo para poder preparar a través de nuestro gabinete jurídico qué víctimas tenía ese asesino que era acercado o que era puesto en libertad para así
a la vez nuestros psicólogos poder transmitirles a esas víctimas, bueno, que están en tratamiento, no lo olvidemos, después de los años siguen en tratamiento psicológico, poderles preparar para que no vieran en los medios de comunicación antes de hablar con ese psicólogo que iba a haber ese acercamiento. Bueno, tampoco hemos sido capaces, nos avisan media hora antes, con lo cual es prácticamente imposible que nos dé tiempo a transmitirle esto a la víctima, ¿no? Y el dolor de la víctima, pues es otra victimización que tienen que sufrir a lo largo de los años. Isidro en particular estará en la Plaza de Colón el día 26, como no puede ser de otra manera, con su silla de ruedas, desgraciadamente, porque es algo que los terroristas abandonan las cárceles, pero como él dice, su cárcel, su silla de ruedas no la va a abandonar nunca, ¿no? Soy Isidro Artigas y soy Policía Nacional. Tuve un atentado cuando estaba prestando servicio de seguridad en la oficina del DNI de San Sebastián. Me dieron dos disparos por la espalda, y entonces uno me tocó la columna vertebral, el otro me salió por aquí por la garganta, y caí al suelo ya, claro, al tocarme la columna vertebral pues caí como si fuera, en realidad como si fuera una pluma, caí. Ya vi que no tenía sensibilidad en las piernas, y ya seguidamente pues ya, bueno, con la garganta me la tuvieron que tapar, estaba sangrando a borbotones y me llevaron ya directamente al hospital. Me llamo Milagros Valor, soy víctima del terrorismo a raíz de que el atentado del 11 de marzo en Madrid murió mi marido Vicente Marín. Le conocí jovencita y nos casamos en el 2001, con lo cual llevábamos poco más de 2 años y medio casados. Somos todos, o sea, al igual que un pobre guardia civil, pues le han puesto una bomba en un coche o en un cuartel. Yo me considero que todos somos iguales y todos somos víctimas, entonces en ese sentido no tengo ni quiero diferenciarme porque el dolor es el mismo. Me da igual que sea el 11M, que sea el 11S, porque yo pienso que todos somos víctimas, sea ETA, sea Grapo, sea yihadismo. Aceptarlo me costó muchísimo, me costó aceptarlo, que yo me iba a quedar en una silla de ruedas, porque era una persona muy activa, me gustaba mucho hacer deporte y pensar que ya no lo iba a poder hacer más, pues no me cuadraba en la cabeza, no me cuadraba en la cabeza. Entonces yo hice todo lo que pude mientras estuve en el hospital, que fui a parapléjicos a Toledo, hice todo lo que pude para poder ponerme de pie. Hasta que un día la doctora pues ya me lo dijo crudamente, me dice, tú hagas lo que hagas no te vas a poder poner de pie en tu vida. Entonces eso sí que es un shock, que te lo digan así, de esas maneras. Yo no sé si estará médicamente bien dicho o no estará bien dicho, pero para lo que es un paciente, pues es muy duro que te lo digan así tan crudamente. El duelo en tu corazón nunca se termina, forma parte de tu vida, es un capítulo que está ahí para siempre, y el duelo desde el minuto 1 que te han robado parte de tu vida, te han cambiado la vida, te falta tu pareja, te falta, pues, insisto, toda tu vida, tu ser, de decir, se ha acabado todo, piensas que no se va a remontar nunca porque ya tienes una edad que dices, ¿y ahora qué hago yo? Me he quedado sola, te encuentras indefensa y que dices, parece que tu vida termina para siempre. Como yo no lo aceptaba, pues yo quería seguir trabajando, yo quería seguir haciendo alguna cosa, ¿no? Y lo que pasa que estando en una silla de ruedas ya te dan la gran invalidez y esto, y ya te dejan un poco de lado, como diciendo, bueno, tú ya tienes ya la tuyo, ya no, por así decirlo, ya no nos encajas en los esquemas. Que por parte del Ministerio, o en general de todo lo que es el conglomerado del Estado, pues podía pensar que hay gente que cuando no que le pase un
una cosa, un atentado, sino gente normal que después de haber sufrido unas lesiones igual le gustaría seguir trabajando y aportar su granito de arena a la sociedad, aunque fuera de forma voluntaria. Nunca encuentras un porqué, no hay una razón. Entonces dices, ¿por qué han quitado la vida a tantas personas? ¿Por qué han herido la vida a tantas personas? Y dices, ¿para qué? ¿Por qué? No encuentras razón, no encuentras explicación. Entonces eso te altera, te enrabieta, te pone de mal humor. Quien ha sufrido una experiencia, un shock brutal como el que te ocurre, de que de la noche a la mañana te cambia la vida, dices, pero ¿por qué esto? ¿Qué sin razón es esta de que se consigue haciendo esto? ¿Qué mal ha hecho la gente para que ocurra esto? ¿Qué ideas tienen en la cabeza para que puedan hacer esto? Porque ellos son conscientes de lo que hacen. A los que les sucede, pues la verdad es que es una cosa que no se la esperaban, que les viene por añadido. La limitación es la que, como todo, la limitación es la que te quieras poner tú en tu cabeza. Siempre se ha dicho que la silla se lleva en el culo, no en la cabeza, aunque suene es un poco la palabra un poco mal, ¿no? Y en realidad es eso, si tu cabeza quiere tú puedes, y es cuestión de hacerlo. Si terroristas que lo único que han hecho ha sido asesinar son recibidos como héroes en sus casas y este gobierno no lo evita, no aplica la ley 29/2011, que tiene durmiendo en un cajón durante 4 años y no aplica las modificaciones que había que hacer a esta ley, algo que también se nos prometió y algo que también en lo que nos han traicionado, pues estamos abocados a, ya digo, a que un terrorista, que los chavales jóvenes hoy lo que vean es que por asesinar encima eres un héroe en tu pueblo, algo que no entenderíamos en ningún sitio, que se hiciera, pues no sé, un baile, una celebración, porque se suelta a los asesinos de Bataclan o a los asesinos del 11S, no entraría en cabeza ninguna. ¿Por qué llega un juez a tirar su prestigio al retrete, a la alcantarilla? Bueno, yo creo que al final es el poder, al final el poder te hace que dejes la toga y con ella dejes la dignidad, y es algo que nunca entenderé. Nunca entenderé porque creo que no había necesidad, y que no había necesidad cuando eligieron efectivamente al señor Marlaska para ser ministro, no fue algo banadí. Está claro que se buscaba una persona con cercanía a las víctimas, querida por las víctimas del terrorismo en aquel momento, y que iba a hacer lo que realmente la hoja de ruta de Sánchez llevaba, que era todo esto, o sea, conseguir el poder y conseguir un sillón a través de los votos de Bildu, que si no hubiese sido posible, igual que no hubiese sido posible sacar unos presupuestos generales del Estado. Yo creo que hay que estar, yo creo que es un momento, o sea, nosotros al final somos víctimas del terrorismo, no lo hemos elegido, por ser el escudo de la democracia contra los terroristas a lo largo de los años, y creo que eso es algo que siempre nos ha dado la sociedad, ese cariño, ese apoyo, ese respeto que siempre hemos tenido por parte de la sociedad, que creo que vamos a tener una vez más. Ya digo, con ese llamamiento son innumerables las personas anónimas que han llamado a la VT para sumarse a esto, un montón de asociaciones de guardias civiles, de policías, de sindicatos de prisiones, bueno, innumerables de otras asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo que van a estar con nosotros, como no puede ser de otra manera, y ya digo, pues los partidos políticos que quieren estar, porque al final son parte también, ellos han sufrido en sus carnes y llevan en su fila muchas víctimas del terrorismo, aparte de haberlo sufrido en sus carnes sistemáticamente, con lo cual también lo son, porque por haber sido político de una formación política te han matado, te han extorsionado, te has tenido que ir de tu ciudad porque si no te mataban, con lo cual creo que todos los ciudadanos de bien deben de estar el día 26 de marzo en la Plaza de Colón, una vez más, apoyando, ya como antes decía, llevando esa bandera de la dignidad que representamos las víctimas del terrorismo. Creemos que la sociedad no se puede quedar en casa, no podemos permitir que, ya digo, que ETA, que ahora no mata con las pistolas, sí mate esas conciencias, sino que las conciencias de todos los ciudadanos estén el día 26 del lado de las víctimas del terrorismo.
es un día que les pedimos y que ya digo, yo tengo la confianza de que como tantas veces que la OBT ha convocado a los ciudadanos a estar en la calle, esta vez también el día 26 tendremos ese cariño, ese apoyo tan necesario en estos momentos tan duros para las víctimas del terrorismo. Como decía el exministro, ¿no? Siempre con las víctimas siempre tenéis razón. Bueno, pues un buen momento de daros la razón es acudir. Efectivamente, es la mejor manera de demostrarlo, porque ya digo, o estás con las víctimas o no estar con las víctimas significa estar avalando este gobierno y estar avalando a un gobierno donde entran a jugar una parte importante los terroristas. Yo creo que el defender a las víctimas es una cuestión prepolítica, o sea, es una cuestión de dignidad democrática. Y yo creo que aquí no hay que ir efectivamente pensando en colores políticos. Por desgracia estamos en un momento muy revuelto en este país, que cada vez que un político habla de las víctimas del terrorismo se le acusa de manipularlas y de utilizarlas, y desde la OBT siempre decimos lo contrario, ¿no? El día que un político no tenga en la boca a las víctimas del terrorismo, algo mal estaremos haciendo, ¿no? Porque al final no podemos olvidar que a las víctimas del terrorismo se las asesina para doblegar a toda una sociedad. O sea, se utiliza a las víctimas del terrorismo con una finalidad clara, que es doblegar a la sociedad para conseguir sus objetivos políticos, ¿no? De ahí que sea imprescindible que los políticos tengan en sus agendas decisiones relativas a política antiterrorista, a política de reconocimiento de víctimas, ¿no? Con independencia de las siglas. La tristeza y la pena es que a día de hoy hablar de víctimas se identifique con unas siglas políticas. Yo creo que esa es una de los mayores Cuando mataban no errores. No el carné, ¿no? Sí, sí, o sea, era un guardia civil, era un niño, era una mujer, era un cuartel de la Guardia Civil. No, y cuando se ha matado, y cuando históricamente se ha matado a políticos en este país, tampoco nadie miraba el carné de ese político para salir a la calle. Claro. Nunca se ha dudado, ya fuera del PP, ya fuera del PSOE, incluso claro, ha habido gente afiliada del PNV y en ningún momento se ha dicho no salimos a la calle por el carné político de esta víctima, ¿no? Porque son víctimas del terrorismo, ¿no? Yo creo que uno de los mayores fracasos de nuestra democracia es, a día de hoy, que cada vez que una víctima del terrorismo alce la voz, se le esté tachando de que está siendo manipulada, de que está siendo utilizada por los políticos. A mí, de hecho, me parece hasta humillante para las víctimas, ¿no? Parece que las víctimas del terrorismo son menores de edad y no tienen la posibilidad de alzar la voz por ellas mismas, ¿no? En todo caso, yo creo que de utilizar a alguien serían las víctimas a los políticos, pero porque les necesitamos para sacar adelante nuestras reivindicaciones. Y que no claudiquen ante las leyes y los decretos leyes que se inventan para ceder las competencias. Y además es curioso, porque aquí siempre se utilizan las víctimas en un sentido. Aquí los únicos que utilizan a las víctimas cuando determinados partidos, el PP, Vox, Ciudadanos, deciden hacer suyas las reivindicaciones de las víctimas, ellos son los que utilizan a las víctimas. Pero cuando es al revés y los partidos de la izquierda utilizan a víctimas del entorno de la izquierda porque comparten su ideología, ellos no utilizan a las víctimas. Aquí solo se utilizan a las víctimas siempre en un sentido político, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece una enorme tristeza, porque ya te digo, yo creo que las reivindicaciones de verdad, memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo se mueven en la prepolítica y deberíamos de estar todos unidos, como hubo un momento en el que lo estuvimos, sin pensar en siglas, sin pensar en colores políticos, el salir a la calle para apoyarlas y el salir a la calle para reivindicar esas... que no todo vale. Que no todo vale. Yo estos días aquí en la asociación estamos organizando la manifestación y lo pienso mucho, ¿no? Si yo como persona que se dedica a defender a las víctimas ante los tribunales de justicia reconozco que he pasado unos meses muy malos de frustración, de cada vez que he tenido que llamar a una víctima para informarla de un traslado, para informarla de una clasificación a un tercer grado, y el no poder asegurarles que el asesino de su marido, de su padre, de su hijo, vaya a cumplir íntegramente su condena, porque yo a día de hoy esto no lo puedo asegurar, a mí eso me genera una frustración y una tristeza enorme. Si a mí, que no soy víctima del terrorismo, me pasa, no quiero ni imaginar cómo se siente una víctima del terrorismo en su casa.
exótica.